Hola, bienvenidos a esta segunda parte de la serie sobre SARS-CoV-2 y COVID-19. En esta ocasión vamos a hablar sobre características y evolución del virus y para que entendamos por qué es de interés cuando alguien menciona que está cambiando la secuencia del virus y que están surgiendo nuevas variantes, tenemos que hablar un poco de biología molecular. No vamos a hablar mucho de eso porque por sí mismo es un campo del saber, pero podemos tener algunas nociones útiles que nos permitan entender por qué se preocupan en los sistemas de salud cuando se menciona que surgió una variante nueva de un virus. Por ejemplo, de este. Ajá. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué es una célula? Bueno, si decimos que los virus infectan células, pues lo primero sería entonces decir qué es una célula. Ujú. Es la unidad básica anatómica y funcional de los seres vivos, es decir, todos los seres vivos están formados por células o son al menos una célula. Por ejemplo, ¿quiénes podrían ser unicelulares? Pues las bacterias. Algunas tienen mala fama porque causan enfermedades, ¿no? Pero las bacterias son muy nobles. La naturaleza no existiría como la conocemos si no existieran ellas. Y los animales superiores no existirían tampoco. O sea, nosotros no podríamos vivir sin bacterias porque, por ejemplo, nosotros no podemos fijar nitrógeno, no podemos obtener el nitrógeno del aire y las bacterias se pueden y ayudan a que ese elemento entre a los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo. Ajá. Bueno, entonces, cualquier célula de cualquier ser vivo suele ser microscópica, lo que quiere decir que no la podemos ver a ojo desnudo y necesitamos de un microscopio. Ajá. Ok. Entonces, ¿cuáles son los tamaños de las células? En general se clasifican en dos grupos, células eucariotas y procariotas. Las eucariotas se llaman así porque tienen un núcleo verdadero y organelos, como las mitocondrias o el complejo de Golgi. Ajá. Y pues bueno, de esas son de las que estamos hechos nosotros. Y esta figurita la pongo para que veamos, ¿no? Los virus están en esta escala de tamaño, en la escala de los nanómetros. Ajá, aquí está la escala de qué significa eso. Entonces, no los podemos ver, ¿no? Y en parte muchos de los que niegan la existencia de esta pandemia también niegan que exista el virus. Y la razón pues es esta, ¿no? Nunca lo van a poder ver. Podrán ver los síntomas de la enfermedad en los pacientes que están graves, pero el virus mismo no, es muy difícil. Se necesitan microscopios electrónicos, con esos no es tan complicado poder observarlos. Ajá. Y bueno, ok, entonces, a los que dicen que antes no había pandemias y que es un invento esto de que los virus contagian, pues hay que darles una noticia, ¿no? A lo mejor algunos de nosotros no lo sabemos, generalmente eso no se nos dice, pero así es. Cualquier grupo de ser vivo que se imaginen puede ser infectado por al menos un tipo de virus. Ajá. Todos los seres vivos están en contacto con estas partículas que algunos no clasifican como células porque no tienen esa organización. Entonces les llaman en general como parásitos, ¿no? Los virus los clasifican como parásitos intracelulares que solo se dedican a hacer copias de sí mismos, ¿no? Pero algunos pueden tener utilidad. Se postula, por ejemplo, que el surgimiento de la placenta en los mamíferos tiene un origen en los virus que nos regalaron unos genes para poder hacer eso, ajá, para tener esa adaptación. Ujú. Y pues bueno, algunas plantas que tienen sus flores coloridas, a veces ese color viene de virus, ajá. Entonces no son necesariamente malos. Simplemente les gusta hacer copias de sí mismos, pero cuando lo hacen en una manera descontrolada, pues matan a su célula hospedadora, ¿no? Ok, entonces cualquier grupo de ser vivo que se imaginen puede ser infectado por al menos un tipo de virus, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos la clasificación de los eucariotas, generalmente se clasifican en reinos como estos, ajá. Y los protistas ya no son un verdadero reino, ¿no? Nos dicen los biólogos actualmente, sino que se clasifican en supergrupos, ¿no? Y pues bueno, cuando hablamos de bacterias, los que se dedican a esto las clasifican en dos grupos particulares, en bacteria y en arquea, ¿no? Cada una tiene sus peculiaridades, pero este no es el tema de eso. Si a alguien le interesa, podemos hablar algún día de eso, pero en esta ocasión no es el caso. Y aquí están los virus, ¿no? Entonces los virus no encajan en ninguno de estos porque no tienen una constitución celular. Ajá. Y pues bueno, entonces son entes que se replican en células vivas. Ajá. Y son de muchos tipos. Hay de muchos tipos. Y bueno, entonces, ¿cómo es el ciclo de vida de un virus? Bueno, pues si encuentra una célula que puede infectar, se adhiere a ella, inyecta su material genético. El material genético se utiliza para expresar sus genes, hacer copias de las proteínas que él necesita y hacer más copia de su material genético utilizando la maquinaria de la célula. Y cuando ya la célula se llenó de virus,
pues se revienta, ¿no? Se lisa, dicen los que trabajan en esto. Y entonces así se liberan más partículas virales que pueden contagiar a otras células del mismo tipo. Ajá. Y pues bueno, la biología molecular, que se encarga de ver cómo se expresa la información contenida en los genes de cualquier especie, surgió en parte por el estudio de los virus. Ajá. ¿Cómo sabemos que el DNA es el material genético? No sé si alguna vez lo han preguntado. Lo sabemos gracias a los virus. Ujú. Porque alguien marcó el material genético de un virus, lo dejó infectar una bacteria y cuando la bacteria se reventó, ¿dónde estaba la marca? Estaba en el DNA. El DNA se empaquetó de nuevo en más virus y entonces así dijeron los investigadores, ¿saben qué? El material genético es ácido nucleico, porque esa fue la molécula que entró a la célula, la partícula proteica se quedó afuera y el material genético o ácido nucleico hizo más copias de sí mismo. Entonces, la información genética está contenida en los genes, no en las proteínas, como se creía en el pasado, ¿no? Entonces, no son entes ajenos a la biología, los virus, son pilares para la comprensión actual del mundo biológico. Ajá. Pues bueno, entonces, hay diferentes virus, cada uno tiene su forma y su tamaño. Por ejemplo, estos en realidad así son, con esta forma como simétrica. Ajá. Y tienen su colita, ¿no? Esta colita, sus patitas, ¿no? Que se adhieren a su célula blanco. Ujú. Pero hay otros que no tienen esa forma, sino que pueden tener proteínas en su cubierta y algunos tienen presencia de lípidos que les ayudan a fusionarse con la célula que van a infectar, ¿no? Entonces aquí hay ejemplos, por ejemplo, el virus de la polio tiene 30 nanómetros, el del herpes 200 nanómetros, y aquí está la escala de algunos complejos moleculares, ¿no? Por ejemplo, los ribosomas 20 nanómetros. Entonces son muy pequeñitos. Ujú. Y el tamaño del SARS-CoV-2 es un poco menor que 200 nanómetros, es como de 140, si bien recuerdo. Ajá. Entonces, así funciona. Bueno, porque estamos en pandemia. Bueno, estamos en pandemia porque se postula que en los mercados de Wuhan, donde se empezaron a registrar los primeros pacientes de esta pandemia, este, muchos de ellos tenían en común que habían estado en ese mercado de Wuhan. Entonces, ¿qué peculiaridad tiene ese mercadito, entre otros, de aquel país asiático? Pues que son mercados de animales vivos. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay peces, bueno, parecen como peces muertos, pero aquí si se dan cuenta, aquí esto tiene agua corriente, porque algunos animales que tienen están vivos. Entonces, tienen varias especies en un lugar confinado y pues es muy fácil que él, si está vendiendo una especie, agarre otra y luego agarre otra y otra. Y así es como se postula, es una hipótesis de cómo surgió este virus, ¿no? Lo recombinamos sin querer porque juntamos especies que no deberían estar juntas y el virus surgió, ¿no? Vamos a hablar más de esto en el capítulo que se va a llamar Verdades y Mentiras sobre esta pandemia y ahí vamos a hablar un poco más de esto. Pero es una hipótesis, ¿no? Porque no le dimos en palabras sencillas un buen manejo en la fauna silvestre. Ajá. Ok, características de nuestro temido SARS-CoV-2. Bueno, es un coronavirus, así se abrevia COP, de RNA de cadena única. Eso quiere decir ssRNA, de single strand, o sea, una cadena única de ácido nucleico tipo RNA. Tiene unas 30.000 bases, tiene un 5' y un 3' poly-A tail. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, simplemente quiere decir que tiene un acomodo particular en sus extremos de la molécula de ácido nucleico que lo conforma, que le ayudan a tener estabilidad para que no se degrade tan rápido y pueda ser leído. Ajá. Bueno, entonces este virus pertenece a la familia de los coronaviridae, al orden de los nidovirales. ¿Y qué característica tienen estos? Que causan infecciones respiratorias y gastrointestinales. Bueno, entonces aquí se incluyen 4 géneros. Están los alfa coronavirus, los beta coronavirus, que tienen la capacidad de infectar mamíferos como nosotros. Y también están los gamma coronavirus y los delta coronavirus, pero estos suelen infectar más a las aves, no a los mamíferos. Ajá. Y bueno, entonces esta es una representación artística del SARS-CoV-2. Ajá. Entonces, ¿qué estructura tiene? ¿No? Ya se sabe qué proteínas son las que forman su cápside. Entonces aquí están algunas de ellas mencionadas. Y aquí yo voy a resaltar esta, ¿no? La que le llaman la proteína N, que es una fosfoproteína que se encarga de darle estabilidad a su ácido nucleico, ¿no? Para que se empaquete correctamente.
Entonces, pues ya se han identificado varias que tiene y como parecieran aquí adornos como de perlas de una corona, por eso se llama coronavirus, ¿no? Porque tiene como una corona la partícula infecciosa. Ajá. Y pues bueno, entonces hasta ya se sabe qué proteínas tiene, ¿no? Porque dicen que no existe. Ajá. Bueno, entonces, ¿pero qué quiere decir eso, no? A lo mejor sonó como un trabalenguas, lo que acabamos de mencionar, que es de RNA de cadena única y que tiene polaridad positiva, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con el dogma central de la biología molecular. Si recordamos un poco de nuestras clases de biología, quiere decir, tiene que ver, mejor dicho, con la forma en que se va a expresar la información genética. Todos sabemos que tenemos genes de nuestros padres, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir, no? Quiere decir que compartimos material genético, pero ¿qué importancia tiene el material genético para una célula o para un organismo? Ok, bueno, el dogma central quiere decir cómo fluye la información desde que está en un ácido nucleico como el DNA hasta que tenemos una proteína que se encarga de hacer una función particular dentro de la célula. Pues bueno, para expresar un gen, debo hacer una copia del mismo, pero en una molécula que es de RNA, ajá, o de ácido ribonucleico. Entonces, en los eucariotas así funciona. Tengo mis genes en el núcleo. Si quiero expresar un gen, lo transcribo, así se llama el proceso, transcripción. Hago un RNA. Puede haber algunos procesos complicados antes de que sea funcional, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso aquí. Entonces, ya que tengo un RNA funcional, este sale al citoplasma y en el citoplasma el ribosoma se encarga de leer el código genético que está aquí y hace las proteínas. Ajá. Ok, entonces, si yo cambio la información que está en este RNA mensajero, voy a cambiar la proteína. Entonces, cuando dicen que el virus está cambiando, quiere decir que en este nivel de flujo de información genética, o sea, cuando ese RNA que se puede traducir, ya sufrió cambios en sus bases, ¿no? Entonces, esto que estamos hablando así al aire, pues no tiene sentido, ¿no? Si nosotros no hemos estudiado un poco de biología molecular. Pero ahorita vamos a ver una animación, ¿no? Para que veamos qué sentido tiene esto. Entonces, por ejemplo, en estos días se habla mucho de Omicron porque le está preocupando a la comunidad científica porque tiene alrededor de 30 cambios, o sea, mutaciones en su secuencia de su RNA. Entonces eso va a cambiar las proteínas que codifique. Ajá, y eso podría ser interés o no. ¿Por qué sí y por qué no? Vamos a ver. Bueno, ok, dijimos que lo que hace el material genético del virus es hacer proteínas, ¿no? Lo que se llama traducción, así se le llama. Bueno, entonces, ¿pero de qué están hechas las proteínas? Las proteínas están hechas de 20 aminoácidos diferentes en diferente combinación según el gen. Entonces, la definición clásica de gen es un segmento de ácido nucleico que codifica para una proteína. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que las proteínas se hacen de alguno de estos aminoácidos unidos entre sí por enlace peptídico. Y lo interesante de los aminoácidos es que si bien todos comparten esta fórmula, o sea, todos tienen esta composición química, un grupo amino, un grupo carboxilo, ¿no? Que están ionizados, ajá. Lo importante es su cadena lateral, ¿no? Algunas de ellas tienen carga, esas cadenas laterales, por ejemplo, esta termina en NH3 protonado y este tiene dos, ¿no? Entonces, tiene dos NH2, ¿no? Y también se puede protonar. Entonces, lo importante de esto es que algunos aminoácidos tienen carga positiva y otros tienen carga negativa, como estos que están acá, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene eso al momento de decir que nuestro virus está cambiando? Bueno, el código genético quiere decir esos genes que tiene el virus, cómo se van a expresar. Ok, bueno, entonces, si este fuera un gen hipotético, las secuencias del gen son bases nitrogenadas. Tal vez recordemos eso de nuestras clases de biología, ¿no? Las bases nitrogenadas, o sea, si tiene adenina, uracilo, guanina, o en qué orden están esas cuatro bases que componen al RNA, ¿no? Entonces aquí están ejemplos de secuencias y para la célula, por alguna razón misteriosa que algunos podrían identificar como una causa divina, cada tres bases nitrogenadas en un ácido nucleico significan un aminoácido. Cuando el ribosoma está interaccionando con un RNA mensajero, pide al RNA de transferencia que le lleve un aminoácido, tráeme un aminoácido y el tRNA dice, pero ¿cuál quieres? Y él dice, ah, pues quiero el que tenga esta complementariedad, ¿no? El que se una con esto. Entonces el tRNA interacciona con esto por complementariedad de bases y lleva su propio aminoácido, ¿no? Lleva su aminoácido y aquí los va entregando según la secuencia hasta que termina, ¿no?
Entonces la célula es tan inteligente o la evolución es tan sofisticada que para que inicie la síntesis de proteínas tiene que haber un codón de inicio que se llama AUG y cualquier proteína que se sintetice siempre va a empezar a leerse con este código de 3 letras y cada código de 3 letras significa un aminoácido particular. Y la célula deja de hacer proteínas cuando la secuencia se encuentra con una secuencia como esta. Cuando el ribosoma se encuentra con una secuencia como esta, UGA, que quiere decir ya no hagas más proteínas. Y ahí se acabó, ¿no? La síntesis de una proteína. Entonces, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Vamos a ver un poco de biología molecular. Eso que dijimos en palabras que a lo mejor suenan muy raras, vamos a verlo, ¿no? Entonces, esto es un RNA mensajero, aquí están sus bases nitrogenadas y cada 3 significan un codón o un aminoácido, ¿no? Entonces, este es el tRNA o el RNA de transferencia que según el código de 3 bases pide o lleva un aminoácido, ¿no? Entonces aquí está, así se van sintetizando las proteínas. Este complejo grande es el ribosoma y estas eran las secuencias de ese ácido nucleico, ¿no? Entonces la proteína se puede plegar cuando ya está en el citoplasma liberada según la polaridad de sus aminoácidos, ¿no? Según si interaccionan o no con el medio acuoso de la célula. Entonces, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Pues si decimos que la secuencia de un RNA mensajero es la que codifica para las proteínas, si el virus está cambiando estas bases, va a cambiar el aminoácido que sea parte de esa proteína final. ¿Eso qué importancia puede tener para nosotros? Bueno, vamos a ver. Si yo digo que esta es una proteína y que esta es otra proteína y que las dos interaccionan porque tienen residuos o aminoácidos que están cargados positiva y negativamente y que esas cargas les permiten interaccionar entre sí porque son como pequeños imanes que les permiten atraerse, ¿qué importancia tendría que el virus cambie su secuencia de bases nitrogenadas? Pues que pueda ser una proteína que sea más afín a un receptor, por ejemplo. Ajá. Entonces, aquí, si estas dos proteínas son separadas, ¿se podrían volver a unir en el ambiente intracelular? Sí, porque tienen complementariedad de carga, entonces se van a volver a unir, van a buscar volver a unirse entre sí. Entonces, si el virus está cambiando para hacerse más afín al receptor que reconoce nuestras células humanas que se llama ACE, el receptor de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina, pues entonces ese es el problema, ¿no? Si el virus está mutando y se está haciendo más afín para interaccionar con más fuerza con nuestros receptores, pues va a ser más infeccioso. Y entonces, algo que se llama la carga viral, o sea, ¿qué tanto tendrías que exponerte para que te infectes? Pues aunque fueran muy pocas partículas, si es muy afín, pues con uno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos que con uno que llegues a respirar y se encuentra con el receptor AC2, pues va a interaccionar, ¿no? Porque así están sus proteínas, tienen esa particularidad de que tienen carga, ¿no? Entonces los aminoácidos no son entes inertes, los aminoácidos tienen una química particular que le da vida a las proteínas y las proteínas son las que sustentan todo el metabolismo de cualquier ser vivo. Entonces esa es la importancia cuando nos digan a nosotros, este virus está mutando, ok, y los aminoácidos que está codificando ahora ese gen o esos genes son más afines a nuestros receptores o no. Entonces, esto crea algunos problemas incluso para la detección de variantes nuevas de virus, porque la técnica que se encarga de identificarlo cuando utilizan PCR, por ejemplo, se basa en la secuencia que tiene un gen particular del virus. Pero si ese gen donde se empieza a amplificar para hacer una copia ya cambió, no se va a poder hacer copia. Ajá. Entonces, hay quienes recomiendan hacerte 2 pruebas de PCR con 2 ondas diferentes. Por si el virus ya mutó una, puedes utilizar la otra, ¿no? Entonces, es un problema muy interesante. Evolutivamente, ¿por qué las variantes que son peligrosas son las que van sobreviviendo? Pues es por selección natural. Porque, por ejemplo, volviendo a la caricatura anterior, si el virus mutara para tener el codón que dijimos que le dice al ribosoma ya deja de hacer proteínas, si esa secuencia estuviera al principio del gen y mutara para hacer un codón de paro, como se le llama a esa secuencia, pues la proteína ya sería incompleta, ¿no? Y si esa proteína, por ejemplo, que cambia es la de la cápside,
pues el virus ya nunca se va a poder ensamblar y entonces eso por selección natural, pues como ya no se puede reproducir, desaparece, no deja evidencia de que existió ese cambio. ¿Qué es lo que sí se conserva hablando de evolución? Lo que tiene un efecto benéfico para la especie que lo tiene, o en este caso para esta partícula viral. Entonces tendría sentido que vaya evolucionando hacia ser más afín hacia nosotros porque así se multiplica más y le va ganando a las variantes que se unen con menor afinidad hacia nuestros receptores. Entonces, este es el juego de la selección natural, simplemente. Y pues bueno, entonces, para los que dicen que no existe el virus, hay fotografías incluso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una de tejido de mono, en la que se puede ver unas partículas virales. Aquí nos las colorearon en anaranjado para poder distinguirlas. Y pues ya se replicó el virus y ya se está liberando, ¿no? Entonces, así es como se ve por microscopía electrónica. Y pues bueno, así es con nuestro querido dogma central, ¿no? Que nos explica cómo se expresa la información genética de los seres vivos. Y en este caso, tristemente, pues le está ayudando al virus para hacer copias de sí mismo, ¿no? Porque la química de los seres vivos es la misma y la química de los ácidos nucleicos también, y los virus tienen ácido nucleico, ¿no? Bueno, entonces, para los que dicen, pero entonces, ¿por qué no existía antes este virus, no? Bueno, si se han dado cuenta, este se llama SARS-CoV-2, porque antes ya hubo uno que se llamaba SARS-CoV-1, que fue el que causó el problema del SARS en China en 2002. No sé si recuerdan ese caso de hace algunos años. Afectó alrededor como de 30 países y no se expandió mucho, ¿no? Y se controló relativamente pronto. Y pues bueno, pero como este se parece a ese, pero tiene otras particularidades en su secuencia de su material genético, por eso se llama 2, ¿no? El SARS-CoV-2. Ajá. Y pues bueno, entonces SARS viene de que causa síndrome agudo respiratorio severo, ¿no? Como hemos visto tristemente, ¿no? Que algunos de nuestros conocidos se han ido de este mundo porque ya no pudieron respirar, ¿no? Entonces, pues bueno. Este fue el capítulo número 2. Espero que les haya gustado. Y pues gracias por su tiempo si llegaron hasta acá, ¿no? Puede haber parecido un poco densa la explicación. Yo les recomiendo que lo vuelvan a ver si quieren, ya que hayan visto hasta el final, ya tienen la animación en su mente. Y cuando vuelvan a escuchar la teoría va a tener más sentido, ¿no? Así es la biología molecular, en mi opinión. No se aprende la primera, hay que repasarla. Pero ya que la entiendes, ves la belleza y el alcance de por qué existe tanta diversidad en este planeta, ¿no? Y pues bueno, entonces gracias por su tiempo y espero que les haya gustado este video. Si alguien tiene algún comentario, me lo puede dejar, ¿no? En el link, en la sección de comentarios, y serán bienvenidos, ¿no? Por ejemplo, para sugerencias de si tienen alguna duda en particular de este virus o si les ha gustado o no les ha gustado, serán bienvenidos sus comentarios. Muchas gracias.